a hablar de un tema muy importante. Lo teníamos en agenda ya al menos un par de días, luego de que se viralizaran las imágenes de este pseudo líder espiritual Dalai Lama, líder budista, y la atrocidad del acto que cometió con un niño a vista y paciencia de muchísima gente y luego del mundo entero, ¿no? Porque ustedes saben, ahora la información se viraliza así. Y vimos cómo no le pedía un beso, ¿no? Le pedía que bese su lengua, así lo voy a decir tal cual, porque yo imagino que a esas alturas ya vieron ese video. Si no lo han visto, corran a verlo, por favor, porque vamos a hablar sobre lo importante que es enseñarle a nuestras niñas y niños a poner límites. Así es, los niños y las niñas tienen una voz. Esas voces tienen que ser escuchadas, respetadas. Y no solo por los padres de familia, por toda la comunidad. No importa si tienes o no tienes hijos, al niño y a la niña se les trata con respeto. El mismo respeto que quieres para ti, hay que dárselos a ellos y hay que enseñarles justamente por eso a poner límites. Nos acompaña y está aquí en la cabina Diego Portillo, psicólogo educacional, coordinador del proyecto Mis Primeros Tres de la Fundación Baltasar y Nicolás. Diego, gracias por estar acá. Gracias, Mirta. Un placer estar con toda la gente de Activados. Gracias. El hashtag ¿me molesta cuando? Hay muchas cosas, pero me molesta cuando creemos que los niños no tienen voz propia, como autonomía, ¿no? Es cierto. Me molesta cuando cometemos el error de ser adultocentristas, ¿no? Es como decir, el adulto por encima de todo, ¿no? El niño abajo, el niño no tiene voz. Cuando los adultos hablan, los niños se callan, ¿no? Me molesta cuando, y ahorita hago mi catarsis, me molesta cuando a través del uso de la religión y la espiritualidad se cometen este tipo de atrocidades. Muchísimo, muchísimo. Y sé que no soy la única, nuestros oyentes han estado también muy indignados con esto que ha pasado, pero ahora nos toca ponernos manos a la obra, porque luego de la indignación tiene que venir, ¿qué? La acción, ¿no es cierto? Como padres y madres de familia, en principio, ¿cuál sería tu recomendación frente a esto que hemos visto? Creo que hay muchos temas y agradezco que estén tocándolo. Me parece súper chévere que en un espacio como Activados se esté hablando de este tema y los felicito por eso. Y lo otro que yo diría primero es, me iría como un poquito más atrás, ¿no? Entonces diría, bueno, papis, mamis, tratemos desde que los niñitos están muy pequeños, nacen 0 años, 1 año, 2 años, desde ahí hay que empezar a formar un vínculo protector, un vínculo seguro, para que podamos tener a niños y niñas que se sienten seguros con sus padres, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que si no hay un clima de seguridad, claro, terminamos teniendo niños que de pronto no dialogan, no conversan o no cuentan las cosas que le pueden pasar en la escuela o con otros adultos, ¿no? Situaciones de riesgo en las que podrían estar, que de pronto no se las contaron a sus padres porque no se generó quizás desde muy chiquititos este clima de confianza, ¿no? Claro, el apego seguro. El apego, por ejemplo, ¿no? Que lo hablamos así en términos de apego seguro, pero en términos más sencillos es ese vínculo, esa confianza que hay entre el niñito y la persona que sea su cuidadora, Claro. ¿no? Porque a veces puede estar papá, mamá, o a veces no están, o los abuelos, los tíos, o alguien que quedó a cargo, ¿no? Si la niña o niño se siente seguro y en confianza con sus padres, va a ser más probable que tenga esa voz, ¿no? Para poner límites, o hay que también hacer una enseñanza particular sobre lo que significan los límites para los niños, porque ellos pueden decir, bueno, pero si yo le doy un beso a mi mamá y a mi papá, ¿por qué no podría dárselo a otra persona, no? Sí, efectivamente. Yo pienso que el vínculo, la confianza que se genera desde los primeros años de vida es básica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Fundación Baltasar y Nicolás, trabajamos mucho eso, como un paso previo a todas las enseñanzas posibles que pueden venir en el futuro. De interacción con la comunidad, con la sociedad. Así es. Pero después también uno va regulando el comportamiento de sus hijos mientras van creciendo, va tocando temas cada vez más complejos que ellos puedan entender. Y uno puede ir dando ciertas pautas de qué cosas son permitidas, como por ejemplo si tocar a su cuerpo a alguien que no es cercano a él o a ella, a la niña o niño. Incluso si fuera cercano también, incluso ¿no? si fuera cercano, ¿no? Entonces, si fuera cercano, ¿hasta qué punto, no? Uno podría hablar también con sus hijos qué es una caricia, que ya deja de ser una caricia. Y uno también podría empezar a conversar y establecer ciertos límites con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto puedo tener tal comportamiento, ¿no?
Yo tengo un hijito, por ejemplo, entonces él es muy intrépido, quiere jugar mucho y a veces lo que hago es también decirle, respeta el límite del otro, ¿no? Porque claro, Mm. o sea, mi hijo Claro, no quiere solo tus jugar. propios límites, también el Claro, resto. también los Lindo. límites del otro. Ese espejo, esa enseñanza de espejo es vital, ¿no? Porque Ujú. si él entiende que de pronto su primita, su primito no quieren jugar en ese momento y es capaz de aceptar y de manejar esa frustración, que eso es algo que se trabaja Ujú. en el hogar, también él va a ir entendiendo después a manera de espejo que él también puede poner límites. Él también puede decir Excelente. no o sí, y si dije sí, ¿hasta qué punto, no? Veo con muy buenos ojos que igual hay una nueva generación de mamis, de papis, ¿no? Más enfocados en lo que tiene que ver con la salud mental de sus hijos, con la crianza, con Ujú. apego, como dices tú, y que incluso para cosas tan sencillas como un saludo, les enseñan a sus hijos a saludar como les provoque. No a dejar de saludar, porque eso tiene que ver con la educación, pero sí a saludar de repente con la mano, Sí, con un sí. hola. Si no te provoca dar un beso, pues no se da un beso. Si no te provoca dar un abrazo, pues no se da un abrazo. Sí, sí, qué bueno que mencionas eso. Mira, justo ayer estábamos en una reunión familiar, el cumpleaños de mi padre, y una de mis tías hacía la acotación de que mi hijo no da beso, ¿Por qué no da beso? ¿no? Y siempre saluda con abrazo. Bueno, no lo dijeron como un comentario Ah, ok. negativo, pero fue interesante, ¿no? Yo no lo había notado, pero sí, él por ejemplo, solo saluda con abrazo, que sí muestra afecto, Claro, pero no da beso, y es su forma de. Y por a veces también hay que, supuesto. lo traigo a colación y qué bueno que lo dijiste, porque también es importante que en este camino de enseñar límites a nuestros hijos, vayamos también conociéndolos. Entonces, a veces nosotros como padres cometemos el error de que queremos como encasillar un poquito a nuestros hijos Mm. en una forma de ser y de hacer las cosas, ¿no? Siempre se saluda con beso y me vas a saludar con beso en todos los lados que tú vayas, pero no necesariamente es así. El niño a veces no se siente cómodo, hay niños que se expresan de otra manera. Entonces es bueno ir entendiendo que también, así como cambiamos las generaciones de padres, también están cambiando las generaciones de hijos, tienen otras formas de expresarse, y hay que como conocerlos de manera individual a cada uno para saber cuál es su ritmo, cuándo están cómodos, cuándo no están Qué tan lindo. cómodos, ¿no? Voy a traer a esta conversación un video que vi en TikTok hace algunos meses que me pareció Ajá. increíble porque era un salón de clases y la profesora recibía a los alumnos, pero en la puerta del salón tenía como cuatro stickers, ¿no? Un sticker que era un abrazo, un sticker que era Ah, un sí, 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 beso, sí. un sticker que era un baile y un sticker que era como que un saludo con la mano. Sí, Entonces el niño llegaba a la puerta y automáticamente él escogía entre esos cuatro stickers cómo quería saludar a su profesora, tal cual. ¿no? Y debo decir que la gran mayoría de ellos escogía el baile, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces le hacía un bailecito a la profesora y la profesora le devolvía el bailecito, pero claro, no, y lo digo porque, como dices bien, Diego, las cosas no tienen una sola forma de hacerse, ¿no? Ujú, Y hay ujú. que tener también esa apertura como adultos, no solo padres y madres, porque claro, a veces nuestros hijos se juntan con el tío, con la tía que aún no tiene hijos y que también sería bueno se sumen, ¿no? A este Claro, empoderamiento de los niños. claro, sí, sí, sí. O sea, de hecho ahí, por ejemplo, recuerdo mucho ese video, me parecía bien, bien interesante que lo hagan en esta escuela. Pueden incluso hasta replicarlo Sí, en la claro. casa, en las escuelas, sería una muy buena alternativa. Pero eso también me hace pensar en la posibilidad de que también hay que cambiar un poquito el chip que tenemos sobre los niños. Ujú. Nosotros, por ejemplo, en la fundación, lo que siempre decimos, y en el programa Mis Primeros Tres, siempre decimos es, vamos a ir conociendo a nuestros hijos, pero también vamos a ir dándonos cuenta de que son seres que desde pequeñitos tienen autonomía, Qué hermoso es eso, tienen sí. capacidad de elegir. Fíjate que a veces pensamos que el niño, esta idea de que el niño es una esponjita Ujú. que va a absorber todo, por supuesto, porque está en constante aprendizaje, pero también es un niño que tiene autonomía y que incluso hasta puede tener la capacidad de elegir o de tener cierto pensamiento crítico sobre algunas cosas, ¿no? Y te preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero Ujú. yo no quiero esto, yo sí quiero el otro, ¿no? Y Entonces, eso esta es bien situación importante. de darle opciones también, ¿no? Opciones para elegir, sí. Para que él vaya formando ese pensamiento Les crítico, esa aseguro, autonomía para escoger algo. absolutamente, y además les aseguro que tener o educar en la posibilidad de tener la libertad de elegir desde muy pequeños, a la larga, quizás no lo vemos ahora, pero a la larga, cuando tengamos a ese adolescente o a ese joven o incluso a ese adulto que ya hace una vida adulta, estos aprendizajes iniciales van a servir porque hacia toda su vida va a ser una persona con más autonomía, con mejor confort con él mismo, con ella misma,
con más seguridad Ujú. de tomar sus decisiones, con capacidad de expresarse. Entonces, a veces es un poquito difícil que los papitos digan, pero ¿cómo puedo yo? O ¿cómo veo que sí resulta beneficioso? Claro, A veces no la vamos a ver en el momento. en el corto plazo, ni en el mediano, ¿no? Ujú. O de repente por ahí un poquito en el mediano Ya. cuando, por ejemplo, están en la escuela, ¿no? Ujú. Entonces uno en la escuela se da cuenta Claro, cómo en interactúan la con los interacción, demás. claro, cómo Niños, respetan el niñas. límite del otro niño, cómo ellos hacen valer Qué su lindo. opinión. Por ahí si tienen la oportunidad de conversar con la docente o el docente, preguntarle, ¿no? ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo interactúa con los demás? O sea, toda esa parte de las relaciones interpersonales que va a tener el niño durante toda su vida pueden verse muy beneficiadas por estas experiencias tempranas que son muy valiosas, ¿no? El día de ayer escuchaba una canción que decía, los bebés llegan con pan, pero no con manual. ¿Ya? Y ciertamente nos hemos escudado mucho en esta acotación, ¿no? De que el niño no viene con manual. Sin embargo, como papis y mamis, creo que sí podemos formarnos de cierta Sí, manera, ¿no? Informarnos, sí, buscar ayuda también, ¿no? Tocar eso. puertas, hay que salir de la zona de confort, ¿no? Para hacer las cosas mejor, porque finalmente el impacto va a ser en nuestros hijos. Te agradecemos muchísimo, Diego, que nos hayas acompañado. Una recomendación final rapidita, Sí, rapidita, rapidita. creo que es importante salir de la zona de confort, es importante que como padres nos informemos. Yo les invitaría a conocer la página www.misprimeros3.com o en todo caso descargarse el aplicativo Mis Primeros Tres del Google Play Store en Android. Ya tenemos un aplicativo donde tenemos un montón de recomendaciones de crianza, de cuidado desde los 0 años. Ahorita lo tenemos hasta los 3 años, pero esperamos Estupendo. crecer. Entonces sí le digo a los padres es una cosa bien importante que tú has dicho, salir de la zona de confort significa romper el ciclo de la crianza. La crianza que no estuvo tan buena antes, ahora tratemos de informarnos para hacerla mejor. Muy bien, 9:26, hacemos una pausa. Hemos conversado con Diego Portillo, psicólogo educacional. Regresamos con más. Esto es Activados.